Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de inteligencia eficiente. Y en este video vamos a aprender a cómo generar una columna acumulativa en nuestros reportes de Power BI. Es muy común que a veces nos piden que con respecto a nuestros distribución por día, por ejemplo aquí tenemos la fecha y tenemos las visitas que hay por día, pues queremos ver el acumulativo que se va generando a lo largo pues de cada uno de los días. Entonces vamos a aprender a generar esta columna tanto en nuestro reporte como en nuestro modelo de datos. Si nosotros también queremos tener esa columna en el modelo de datos, también vamos a ver que se hace de otra manera. Si quieren aprender a hacer esto, quédense hasta el final de este video. Muy bien, pues vamos a comenzar. Como siempre les dejaré el link de descarga de los archivos que estaremos utilizando para que puedan repetir todos los pasos. Entonces nos vamos aquí a obtener datos. En mi caso los datos los tengo en un archivo CSV y vamos a seleccionar aquí nuestros datos. Le damos en abrir y prácticamente son tres columnas. Tenemos una columna de ID, una columna de fecha y una columna de visitas que me da cuántas visitas hemos tenido por día. Vamos a transformar los datos y vamos a hacer lo siguiente. En lugar de que el ID esté de esta manera, vamos a generar una nueva columna que sea de ID pero con respecto a la fecha, porque ahorita las fechas no están ordenadas. Entonces primero vamos a ir aquí a transformar, mejor dicho aquí en Home nos vamos a ir a remover columna, removemos la columna ID para agregar una nueva, pero antes de eso vamos a primero ordenar nuestra columna de fechas. Entonces de esta manera ya quedó ordenada. Después vamos a añadir una columna que diga columna índice y aquí ya la tenemos, esta parte, y vamos a cambiarle el nombre. Aquí en el paso de que añadió esa columna simplemente le podríamos cambiar aquí el nombre y vamos a ponerle ID tal cual, y acá en donde la ordena vamos a cambiar también por el nombre ID. Perfecto, entonces nada más hicimos ese cambio, ese reemplazo de la columna ID que traía originalmente por una diferente porque la vamos a utilizar esta columna ID, más adelante lo vamos a ver. Entonces ya tenemos esta parte, vamos a cerrar y aplicar para que nuestros datos queden cargados en el modelo de nuestro reporte. Muy bien, una vez que ya quedó nuestra tabla cargada al modelo de datos, ya podríamos empezar a generar nuestra columna acumulativa. Entonces aquí en nueva columna vamos a escribir la fórmula para calcular una columna acumulativa. Entonces vamos a nombrarla justamente acumulativa y en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos declarar una variable, aquí con var es para comenzar a declarar una variable que va a almacenar el valor de la fecha actual. Entonces vamos a ponerle a esa variable de nombre valor actual. Valor actual y va a ser igual a fecha, tal cual. El dato que tenemos específicamente, por ejemplo, para esta fila sería el jueves 1 de octubre, para esta sería el viernes 2 de octubre y así se va a ir para cada una. Entonces, ya que tenemos esta variable, vamos a darle en return, que me regrese, return, un cálculo. Entonces, ese cálculo va a ser, calcúlame la suma, aquí la suma de las visitas, pero en este caso vamos a aplicar un filtro. Entonces ese filtro vamos a filtrar la tabla que en este caso se llama mock data, que eso es prácticamente mi tabla de mis datos, con respecto a, en este caso, la expresión del filtro sería que me calcule la suma con respecto a todas las fechas que sean menores o iguales a la fecha del valor actual. Aquí lo estamos haciendo de esa manera, lo tendríamos que hacer porque al momento de que generamos esta variable estaríamos sacando del contexto de este cálculo y podríamos hacer esa evaluación. Entonces vamos a darle aquí a cerrar estos paréntesis y damos enter. Y como pueden ver, sí me está calculando aquí el acumulativo, por ejemplo 1497 porque no hay nada antes de esta fecha. Después 1497 más 423 me va a dar el 1920. Pero fíjense qué pasa aquí. En el sábado 3 de octubre podemos ver que tenemos tres filas correspondientes a esa fecha. Y como pueden ver, esta parte tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque como esta es la misma fecha, automáticamente a este 1920, que era lo que llamamos en el acumulativo, le está sumando el 1702, después le está sumando el 286 y el 2000. Es decir, le está sumando todos estos de golpe y por eso tiene el mismo valor para estas fechas. Entonces esto
nos está dando que no nos está calculando un acumulativo tal cual por fila, sino que sería un acumulativo por fecha. Entonces esto los juntó. Para poder corregir este problema, tenemos aquí nuestra columna ID, que por eso la generamos. Esta columna ID ya está ordenada de manera que la ID 0 va a ser la fecha la más antigua, y así se va a ir yendo de manera ascendente. Entonces podríamos cambiar aquí el valor actual, esto podríamos cambiarlo por ID. Para poder hacer esto que vieron que señalé, de que se señalaron iguales, hagan de cuenta que lo que tendrían que hacer es seleccionar de manera normal y después dan control D para que se seleccionen ambas. Entonces es ahí un truquito que nos permite en Power BI editar más rápido nuestras fórmulas. Entonces vamos a calcular ahora sí con el ID y ver si funciona como esperamos. Como podemos ver, no cambió aquí los resultados para estas dos, pero aquí sí se está yendo acumulando de acuerdo a como lo queremos, es decir, por cada una de las filas. Entonces, así es como ustedes pueden generar una columna acumulativa en su modelo de datos. Vamos a ver qué pasa si nosotros queremos utilizar esta columna en un elemento visual como una tabla. Entonces tenemos aquí, jalamos una tabla, nos vamos aquí a la parte de fecha y vamos a jalar la fecha. Pero me lo está ordenando en una jerarquía, entonces vamos a decirle que solamente me muestre la fecha. Entonces aquí ya me está diciendo todas las fechas que tenemos en nuestro modelo hasta el momento. Ahora, si yo quiero jalar las visitas, me está dando la suma de las visitas, hasta aquí vamos bien. Pero quiero hacer ahora el acumulativo de esta columna que me lo muestre también en esta tabla, en el reporte tal cual. Entonces, si yo jalo mi columna acumulativa, vamos a ver que los resultados que nos está dando no son lo que esperamos. Prácticamente aquí tenemos el 1497, ok. Aquí vamos con el 423, parece que va bien, pero aquí ya tenemos un 13.438 que no corresponde a esta parte. ¿Y de dónde sale este 13.000? Antes de poder corregir, vamos a entender qué es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es sumar justamente la columna acumulativa de acuerdo a las fechas. Entonces, este valor 13.438 en realidad sería la suma de estos acumulativos. Si nosotros sumamos estos, me daría ese valor. Vamos a comprobarlo. Aquí tengo un Excel. Entonces, si ponemos 3622, que es el del sábado 3 de octubre, el primer registro, después vamos a poner el 3908 y después vamos a poner el 5908. Si yo sumo estos valores, vamos a sumarlos, me da ese 13.438 que me está dando aquí. Entonces ahí ya estamos comprobando qué es lo que está haciendo, está sumando los acumulativos por fecha. Entonces aquí no nos funciona esa manera para poderlo tener en el elemento visual. Para poder utilizarlo aquí tenemos que hacerlo de una manera distinta. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a quitar este acumulativo y vamos a generar una nueva medida, un new measure que nos va a aparecer aquí, y esa medida se va a llamar, por ejemplo, acumulativo visual. Ok, ese acumulativo visual, es decir, lo que vamos a utilizar en nuestro elemento visual, que en este caso es una tabla, ¿cómo lo calcularíamos? Pues justamente con una función calculate, lo que vamos a hacer es calcular la suma de las visitas, hasta aquí vamos igual, todo se parece mucho, pero el filtro es el que cambia. El filtro en este caso es que la fecha sea menor o igual al máximo de la fecha. Damos enter y vamos a mostrar esta medida en nuestro visual, y como podemos ver, ahora sí me está calculando tal cual como esperamos las visitas de acuerdo a cada una de las fechas. Entonces así es como ustedes podrían hacerlo. Aquí, como las fechas sí están distribuidas una por una en cada una de las filas de mi visual, no tenemos ese problema que teníamos con la otra, donde las fechas pues estaban duplicadas, en el caso por ejemplo del 3 de octubre, y había otras fechas que pasaba lo mismo. En este caso no, porque ya me lo está acumulando por la suma de visitas por cada fecha. Entonces de esa manera es como ustedes pueden generar una columna acumulativa tanto en su modelo de datos como en un elemento visual, tal cual como ahorita lo estamos viendo en una tabla. ¿Qué les pareció?
Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, qué otra cosa les gustaría aprender sobre Excel, sobre Power BI, sobre Visual Basic y qué otras cosas en general también. Déjenme en los comentarios. Muchísimas gracias y que estén muy bien.